Empecemos con esos instantes donde la física simplemente dejó de funcionar. En febrero de 2017, se jugaba un partido de la NBA entre los Cavaliers y los Pistons, cuando ocurrió lo impensable. En plena jugada, los atletas parecieron quedarse flotando en el aire por una fracción de segundo. No disminuyeron su velocidad, simplemente se detuvieron. La realidad misma parecía pausada. El público en vivo quedó impactado, y el internet explotó con espectadores que lo vieron en directo corriendo a las redes para contrastar opiniones. Mientras los comentaristas bromeaban sobre el reto del maniquí, y los escépticos culpaban al retraso de la transmisión. Esa pausa breve y perturbadora en las leyes del movimiento dejó una huella permanente. ¿Qué hay del fallo de simulación en la NFL? 2 jugadores de fútbol americano chocaron violentamente y cayeron al césped. Cuando se levantaron, lo hicieron en una sincronización casi perfecta, duplicando los movimientos exactos del otro al mismo tiempo. Los espectadores notaron que la repetición parecía un cuadro duplicado de la realidad. Los escépticos te dirán que es pura coincidencia, pero tus ojos lo rechazan, y tu cerebro te susurra que el universo acaba de repetir su código. ¿Coincidencia o un fallo real en la matriz? Deja un 1 en los comentarios si crees que es solo física, o un 2 si piensas que el código se repitió solo. Luego está el partido de baloncesto en Manila del 3 de junio de 2023. Los aficionados tuvieron que regresar la transmisión en vivo una y otra vez, porque un jugador que buscaba un rebote pareció estirar su brazo hasta una longitud reptiliana imposible. El análisis cuadro por cuadro mostró su extremidad extendiéndose mucho más allá de lo que debería ser físicamente viable. Curiosamente, el atleta nunca habló sobre la grabación, y la liga guardó un silencio absoluto. Lo más desconcertante es que los fanáticos en la arena real informaron no haber visto nada inusual. Pero la transmisión mostró una anomalía aterradora. Aquí está el momento de revelar la imagen diaria más solicitada por nuestra audiencia. Esta foto muestra a un atleta acechado por una monstruosa sombra negra sobre el pasto, esperando bloquear su victoria. La verdad es mucho menos siniestra. Durante un encuentro profesional de béisbol entre los Twins de Minnesota y los Mariners de Seattle, un águila calva que debía planear sobre el estadio cambió de repente su ruta y se posó justo en el hombro del lanzador, James Paxton. El ángulo de la cámara transformó las plumas en la ilusión de un monstruo aterrador. Resolvimos la ilusión del águila. Pero ¿qué pasa con los jugadores de baloncesto congelados? Exprésate abajo. Pesadilla planeada en octubre de 2024. En varios estadios de las grandes ligas en Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia, múltiples personas entre la multitud fueron captadas por las cámaras con sonrisas rígidas y congeladas. Se quedaron mirando fijamente a otros asistentes sin parpadear durante largos periodos de tiempo. La profunda incomodidad fue real, provocando múltiples llamadas a seguridad. Semanas después, llegó el giro inesperado. Un estudio de cine había gastado unos $50 millones, contratando actores en asientos preferenciales para promocionar la película de terror. Sonrisa 2. Aunque fue una estrategia de mercadotecnia brillante, el terror psicológico vivido por los fanáticos que se fueron temprano o presentaron quejas fue completamente auténtico. Ciertas grabaciones no tienen explicación. A altas horas de la noche, el guardia de seguridad de un cine intentó despertar a un espectador solitario en una sala oscura. La silueta inmóvil se levantó despacio, revelando una presencia pálida, cabello blanco y una postura rígida y fuera de lo común. Sin previo aviso, la entidad gritó con una voz indescriptible y se abalanzó sobre él. El hombre apenas logró escapar, y al regresar con refuerzos, encontró la sala vacía, solo para descubrir tiempo después que una anciana había fallecido en ese mismo cine durante una función de terror años atrás. Observa el cielo sobre Bogotá, Colombia, el 17 de agosto de 2024,
Una gigantesca nube con forma de platillo se colocó directamente sobre un estadio de fútbol. El disco permaneció por completo quieto y congelado en su sitio. Incluso cuando fuertes vientos empujaban las demás nubes de manera veloz a través del firmamento, el partido quedó totalmente en el olvido, mientras los aficionados registraban la anomalía inmóvil desde múltiples ángulos. Los meteorólogos quedaron desconcertados, y las teorías sobre observación extraterrestre se esparcieron por las redes sociales en pocas horas, sin ninguna advertencia ni rastro. El objeto se disolvió en el firmamento. Era verdaderamente una nube, o algo nos vigilaba desde arriba. Presiona el botón de me gusta para hacernos saber que este contenido está marcando la diferencia. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, asegúrate de tocar el botón de hype que se encuentra justo abajo. Durante una transmisión en vivo en São Paulo, el 3 de marzo de 2022, una reportera realizaba una entrevista al nivel de la cancha tras el partido cuando un balón perdido voló directo hacia su cabeza, con un reflejo tan veloz que resultó casi imposible de captar en cámara. El jugador que estaba junto a ella estiró el brazo y atrapó el esférico en el aire a escasos centímetros de su rostro. La periodista ni siquiera parpadeó, ya que no tenía idea del peligro que corría. La reacción del deportista fue tan rápida y tan increíblemente precisa que los espectadores que repitieron el video no lograban comprender cómo una persona normal podía reaccionar de esa forma sin mirar. El instante se volvió viral, no solo por la excelente salvada, sino por su extraña exactitud casi sobrehumana. La velocidad hace que uno se pregunte si algunos atletas funcionan con un reloj diferente al del resto de nosotros. Las cámaras de seguridad de un recinto deportivo en Detroit registraron un fenómeno que jamás ha sido explicado. Un balón de baloncesto rebotaba de arriba a abajo, exactamente en el centro de la duela. Subía y bajaba, una y otra vez, tal como si una persona invisible estuviera parada ahí controlando el balón. Este movimiento continuó por casi 30 segundos antes de que la pelota finalmente se detuviera. El personal de mantenimiento que revisó la grabación más tarde confirmó lo imposible. No había nadie en el edificio a esa hora. Cada puerta estaba cerrada con llave. No existían corrientes de aire, ni ráfagas de viento. Nada que pudiera justificar ese movimiento rítmico y continuo. Desde aquella noche, el estadio se ha convertido en el centro de muchas investigaciones sobre actividad paranormal. Porque un balón no rebota por sí solo. Tenía que haber algo empujándolo. En un partido de fútbol en Estambul, el 3 de octubre de 2024, un hombre en las gradas filmó a un grupo de aficionados que vestían largas túnicas negras, sentados en completo silencio mientras todos a su alrededor gritaban y festejaban. Sus rostros estaban totalmente ocultos, su postura era rígida e inmóvil, y no se movieron ni una sola vez durante todo el encuentro. Con el tiempo, la seguridad del estadio lo notó y se acercó a ellos. Pero para cuando el personal llegó a la sección, los asientos estaban vacíos. Nadie los vio ponerse de pie. Nadie los vio marcharse. Y cuando los encargados revisaron los registros, no se encontraron compras de boletos para ninguno de esos lugares. Estambul es famosa por tener una de las culturas de aficionados más intensas y teatrales del planeta. Así que la intimidación silenciosa es parte del juego. Pero la desaparición, la ausencia total de cualquier rastro, es la parte que nadie ha logrado explicar jamás. El 12 de marzo de 2024, justo antes de un partido de cuartos de final entre los Orlando Pirates y el MS Alger, un miembro del cuerpo técnico de los Pirates fue captado por las cámaras, derramando una sustancia líquida oscura sobre el campo. El personal del equipo contrario se dio cuenta de inmediato, y su reacción fue igual de extraña. Respondieron virtiendo agua caliente sobre el mismo punto exacto del pasto. Las tensiones estallaron al instante. Ambas bancas intercambiaron palabras acaloradas, y el árbitro se vio obligado a intervenir antes de que la situación pasara a mayores. La sustancia nunca fue identificada oficialmente,
Pero los rumores se extendieron rápido de que era parte de un ritual destinado a lanzar una maldición al rival. Y esto no es tan descabellado como parece. En ciertas zonas del fútbol africano, las prácticas espirituales tradicionales están tan arraigadas en la cultura de alta competencia del juego que un exárbitro solicitó formalmente a los legisladores del deporte que esto se castigara con tarjeta roja. Lo que parecía un acto inexplicable era, en realidad, una batalla ancestral, librándose ahí mismo en la cancha. ¿Crees que los rituales deportivos y las maldiciones realmente tienen poder? ¿O es algo puramente psicológico? Debátelo en los comentarios. Este caso desconcertó a los espectadores por una razón completamente diferente. Durante un encuentro, las imágenes mostraron a Ashley Young dando lo que parecía un empujón leve, casi casual, a Ángel Di María. Y aún así, Di María terminó estrellándose de forma dura y peligrosa contra las barreras metálicas del perímetro, como si hubiera sido golpeado por algo mucho más potente. Los aficionados no lograban comprender cómo un empuje tan suave podía generar un desenlace tan violento. La respuesta es pura física, a máxima velocidad. Un deportista de élite equilibra todo su peso corporal sobre una base de apoyo diminuta y estrecha. A ese ritmo, incluso una mínima alteración a dicho equilibrio se traduce en una transferencia de energía enorme y sin control. En otras palabras, no fue el impacto de Young lo que lo lanzó. Fue el propio impulso de Di María volviéndose en su contra. A veces, los instantes más impactantes no son para nada sobrenaturales. Son simplemente las leyes del movimiento, actuando exactamente como siempre debieron hacerlo. Este siguiente instante es uno de los hechos más angustiantes jamás transmitidos en el deporte en vivo, así que considera esto como una advertencia. Durante un encuentro europeo de alta exigencia, el guardameta Paul Nardi sufrió una lesión tan repentina y severa que sus propios compañeros y rivales retrocedieron visiblemente horrorizados, cubriéndose el rostro y llamando desesperadamente al cuerpo médico. Lo que lo hizo tan profundamente perturbador para los espectadores fue que no hubo una entrada brutal, ni un choque malintencionado al cual culpar. Su pierna simplemente cedió y se fracturó bajo su propio peso corporal e impulso, mientras apoyaba el pie, la parte inexplicable. Para el público, es el puro impacto mental de observar cómo el cuerpo humano falla de forma tan absoluta durante un movimiento de rutina. Las transmisiones casi siempre cortan este tipo de traumas, pero cuando la cámara se queda fija, aunque sea un segundo de más, nos vemos obligados a enfrentar una silenciosa realidad. Los atletas que consideramos indestructibles están hechos exactamente del mismo material frágil que todos nosotros. En una fría noche de noviembre, el club de fútbol Kaiserslautern en Alemania saltó a la cancha para lo que debía ser un encuentro de rutina. Pero antes del silbatazo inicial, el equipo y su afición armaron un espectáculo que desató la locura en Internet. Todo el estadio se inundó de una luz roja profunda, acompañada de cantos intimidantes y gestos simbólicos precisos, mientras puntos brillantes daban forma a lo que parecía un enorme pentagrama en las tribunas. Los amantes de las teorías de conspiración no tardaron en aparecer, analizando la grabación cuadro por cuadro, convencidos de que presenciaban una ceremonia oculta real para invocar a Lucifer. La verdad es mucho más sorprendente que cualquier maldición. El apodo de este club es literalmente los Diablos Rojos. Lo que los espectadores contemplaban era un tifo, un enorme mosaico visual creado por la afición. Para un aniversario especial, los seguidores pasaron más de 1000 horas de trabajo y gastaron cerca de $100,000 construyendo una manta gigante de su mascota diabólica. No era un culto oscuro. Fue una de las muestras de pasión más grandes jamás creadas por una afición, sacada de contexto y transformada en algo siniestro. El 31 de octubre de 2024, una reportera de deportes en Manchester transmitía en vivo desde la cancha, cuando de pronto se detuvo a mitad de una frase. Y esta no fue una pausa habitual. Fue un congelamiento absoluto.
Sus ojos permanecieron muy abiertos. Su boca se quedó ligeramente entreabierta. Todo su cuerpo se tornó rígido. La transmisión en directo la enfocó durante 12 agónicos segundos antes de que la cadena por fin regresara al estudio. Cuando el enlace volvió con ella minutos después, actuaba con total normalidad, sin recuerdo alguno de lo que había sucedido. Los exámenes médicos posteriores no encontraron ninguna anomalía. Los usuarios que estudiaron el video describieron su mirada durante el bloqueo como distante, como si se hubiera transportado a otro lugar por completo. La empresa lo minimizó discretamente como un fallo técnico. Pero aquí está el detalle que mantiene el debate vivo. La periodista dejó su puesto tiempo después y se negó a hablar públicamente sobre el suceso. Un evento neurológico breve es la respuesta más lógica. Sin embargo, su silencio es lo que dio vida al misterio. Una simple emergencia médica o algo sin explicación. Cuéntame abajo por qué crees que ella se niega a hablar de esto hasta el día de hoy. El 19 de julio de 2023, durante un partido de fútbol en Sao Paulo, algo en las alturas detuvo el juego por completo. Nubes oscuras y extrañas se formaron justo encima del estadio, pero no se movían como lo hacen normalmente. No parecían aviones, drones ni ningún frente climático común. Durante casi 3 minutos, flotaron sobre las cabezas de todos, cambiando de forma y girando en patrones erráticos y artificiales antes de desaparecer de golpe. Los aficionados empezaron a grabar, algunos asociando la imagen con señales del fin de los tiempos, y un miedo silencioso se extendió entre la multitud. Más tarde, las autoridades cerraron el asunto diciendo que fue una formación de tormenta ordinaria. Sin embargo, muchas personas no quedaron convencidas, porque quienes lo observaron de cerca coincidieron en un detalle escalofriante. Eso no actuó como una nube en absoluto. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Un simple juego del clima o algo totalmente diferente? En un encuentro de fútbol en Buenos Aires, el 22 de septiembre de 2024, la cámara de transmisión recorre a la tribuna llena de gente y se detuvo en una anciana sentada en solitario en la bandeja superior. Lo que hizo que miles de espectadores pausaran el video fue su aspecto y su actitud. Permanecía totalmente inmóvil, mirando al frente con una expresión que el público calificó de vacía y sin vida. Su piel lucía exageradamente pálida bajo los focos de la cancha. Ella no reaccionaba a ningún estímulo, ni a los goles, ni a los gritos ensordecedores, ni cuando la gente delante de ella se levantaba tapándole la visión por completo. El personal de vigilancia confirmó después que no había registros de nadie con sus rasgos comprando un boleto para esa zona. Cuando los empleados fueron a buscarla en el entretiempo, el asiento estaba vacío. La verdad detrás de esto podría ser una triste realidad. Alguien pasando por una crisis médica grave, sola y sin atención en medio de una multitud. Y de alguna manera, esa explicación lógica resulta más conmovedora que cualquier historia de fantasmas. Durante un encuentro regional de fútbol en Grove City, Pensilvania, futbolistas, árbitros y toda la tribuna se quedaron mirando incrédulos cuando uno de los arcos se movió por sí solo. No había corrientes de aire, tampoco contacto de ningún deportista, ninguna explicación lógica. La pesada estructura metálica, que estaba firmemente clavada al suelo, simplemente se desplazó unos 10 centímetros hacia un lado, mientras el balón seguía rodando en pleno juego. El partido se suspendió de inmediato. Los encargados corrieron a revisar la portería, esperando encontrar un anclaje suelto o roto. En su lugar, hallaron que cada soporte continuaba perfectamente fijo en su sitio. El juego continuó más tarde, pero la grabación de ese instante se ha compartido en foros sobre lo paranormal desde entonces, dejando a muchos convencidos de que la fuerza que movió esa estructura no era de este mundo. Las hipótesis más realistas apuntan a corrientes de viento invisibles, o a que el terreno se desestabilizó por las pisadas constantes de los atletas. Pero nadie que viera ese marco pudo quitarse la sensación de que el arco cambió de lugar, porque algo lo empujó.
Viajamos a una competencia regional de atletismo en Santiago de Chile. En agosto de 2023, las gradas estaban llenas y las cámaras grababan cuando algo apareció en la pista de carreras, logrando que todos los espectadores se congelaran. Una silueta, con forma de persona pero moviéndose a una velocidad que ningún ser humano podría alcanzar. James cruzó toda la pista en lo que pareció menos de 2 segundos. Los dispositivos de vigilancia la registraron desde varios puntos de vista. La figura estaba ahí, y luego, simplemente desapareció. Los velocistas que calentaban cerca contaron que sintieron una ráfaga repentina y helada de aire cuando eso pasó junto a ellos. Un competidor explicó después que se sintió como ver a alguien adelantar el tiempo real a toda velocidad. El video se volvió viral en cuestión de horas, y los internautas analizaron la grabación cuadro por cuadro. Los directivos deportivos lo descartaron como un simple error técnico de la cámara, un fallo de imagen en un aparato de grabación antiguo. Pero los testigos que se encontraban en ese lugar exacto, los mismos que sintieron ese frío en la piel, narran una versión muy distinta. ¿Cuál de estos 20 sucesos piensas que realmente carece de explicación? Escribe la cifra en la sección de comentarios y cuéntame tus razones. Reviso cada una de sus opiniones. Y si te gustó jugar a ser detective conmigo esta ocasión, haz 2 cosas rápidas. Presiona el botón de suscripción para que no te pierdas la próxima búsqueda, ya que apenas estamos comenzando. Después, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, donde analizamos aún más situaciones increíbles que las cámaras jamás debieron registrar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.